minutos en esto. Ok, espero que salgamos pronto. Esta mañana voy a ser un poquito menos tradicional y tomar un mensaje que quizás sea para nosotros enseñanza, cosas prácticas en la vida. Y yo sé que todos pasamos por circunstancias difíciles, tenemos que tomar decisiones y cosas por el estilo. Y nos sentimos tentados a tomar decisiones que están fuera de la voluntad de Dios. Amén. ¿No nos ha pasado eso? A todos, a todos. Dirá usted, no, yo tengo ya 60 años, ya no tomo decisiones malas. Pero la verdad es que todos enfrentamos momentos en los cuales tenemos que tomar decisiones. Y quiero hablar en esta mañana sobre la tentación. Y esto es porque llevarlos a el capítulo 3, del verso 1 al 6, vamos a leer en Génesis. Si usted tiene la Biblia, puede tomarla. Y quiero que en el nombre del Señor leamos esta parte. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio, diga usted, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Diga, bueno para comer. Bueno para comer. Y que era agradable a los ojos. El árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Lo que estamos viendo aquí es cómo el pecado se introdujo. Pero quiero tomar más en relevancia que todos estamos expuestos a tentaciones. La tentación es inevitable. Creo que cada uno de nosotros podemos saber en qué área de nuestra vida podemos ser tentados y en qué momento podemos ser más vulnerables a ser tentados. Me apagaron la luz, eso es muy bueno. No sé si es bueno o es malo. Pero aún el cristiano más maduro y la persona que más cerca está de Dios tiene momentos en los cuales va a ser tentado. Y viene la tentación. Así que nadie podemos pensar que no vamos a ser tentados. Pero la situación está en cómo reaccionamos cuando la tentación llega a nuestra vida. Si reaccionamos correctamente, entonces vamos a poder estar listos para ganar una batalla. Pero eventualmente quizás nos podamos sentir motivados o atraídos por las cosas que nos han llegado. Y eventualmente, después de haber entrado en una tentación y haber participado en ella, nos preguntamos, ¿por qué llegó tal situación? Y buscamos explicaciones. Quizás nos sintamos culpables. Quizás retrocedemos y decimos, yo no debía haber hecho esto, no debía haber permitido aquello, esto o lo otro. Pero en realidad tenemos que aprender cómo reaccionar para poder ser eficaces en el momento de que la tentación viene. Nunca las tentaciones o nunca cuando un pecado se ejecuta es algo que llega espontáneamente. Nadie puede pensar que pecó porque en este segundo apareció una situación. El pecado siempre es algo que viene a través de una tentación y se establece allí. Primero se trabaja en la mente, en el corazón, y luego se convierte en un pecado. Entonces, ¿qué es la tentación? Es una incitación. Es una atracción, un deseo de nuestra naturaleza humana que nos motiva y nos empuja a actuar más allá de los límites establecidos por Dios. En otras palabras, Dios tiene límites establecidos por donde nosotros podamos actuar y hacer.
dentro de sus parámetros. Entonces, cuando hay incitación en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, de salirnos de esos límites, se convierten en una tentación. Pero es necesario que nosotros estemos totalmente conscientes de que las tentaciones no es algo que aparece como un rayo que se mira, sino que es algo en lo cual nosotros participamos activamente y permitimos que tales pensamientos o tales tentaciones entren a nuestra vida y se conviertan en un pecado en nuestra vida. Así que Santiago 1:3 al 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Hay personas que culpan a Dios. Es que Dios no me cuidó. Es que oré, pero Dios no estuvo allí protegiéndome. No, no digamos eso. Dice Santiago aquí en el verso 13: porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué? La muerte. Cuando regresamos a los versículos que leí al principio, el problema del pecado no solamente era tocar y comer, sino las consecuencias que traerían el actuar fuera de los límites de Dios. Dios le dijo: el día que comieres, morirás. Amén. Si uno se regresa al versículo 16 y 17 del capítulo 2 de Génesis, encuentra que Dios le dijo: todo árbol pueden comer, pero no comeréis del árbol que está en medio del huerto, de la ciencia del bien y el mal, porque el día que coman, morirán. Pero Eva, al estar conversando con Satanás, es el problema del pecado. A menudo empezamos a entablar conversación con nuestro propio corazón, con Satanás o con el mundo. Y las tres fuentes que nos motivan al pecado se encuentran allí, en nuestro corazón. La carne es una de las fuentes que nos lleva hacia el pecado. El diablo nos motiva hacia el pecado a través del engaño, como motivó a Eva. Y luego el mundo nos engaña con sus atracciones y sus distorsiones, haciéndonos creer que las cosas pueden hacerse de esa manera y todavía estar bajo la voluntad de Dios. Satanás es un mentiroso desde el principio. Él miente, engaña y trata la manera de distraernos a fin de que nosotros aceptemos las mentiras como si fueran realidades y como si fuera algo bueno. Entonces, para pecar se necesita, y la tentación viene a través de nuestros 5 sentidos. Diga 5 sentidos. Usamos nuestros ojos, la vista. Usamos nuestro oído. Eva usó su ojo, vio que el árbol era bueno. Oyó las palabras de Satanás. Se usa el gusto, vio que era sabroso. Y luego también el olfato y el tacto. Todo eso, los 5 sentidos se envuelven en la tentación. Entonces, para eso empezamos a ver todas estas cosas. Y hay 3 importantes cosas que hoy podemos aprender ahora. Y me gustaría que usted vea el aspecto general de cómo la tentación puede convertirse en un pecado en nuestra vida. Hay 3 cosas que quiero que aprendamos. Una es: me gusta. ¿Puede decir usted me gusta? Me gusta. La segunda es: lo quiero. ¿Puede decir lo quiero? Lo quiero. Y lo tercero es: lo merezco. Primero me gusta, luego lo quiero y lo merezco. Son 3 cosas por las cuales el pecado y la tentación entran. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada a algo, podemos empezar a ver algo muy atractivo, algo que nos gusta. Pero no solamente nos gusta, cuando ya nos gusta, empezamos a desearlo. Y cuando lo deseamos, encontramos en que es bueno. Y aun cuando esté fuera de los límites establecidos por Dios, podemos encontrar que a pesar de eso lo merecemos. Y de pronto encontraremos un escape para pensar que las consecuencias no serán tan grandes. Satanás trata de distraernos, hacernos pensar que las consecuencias no son así como se presentan. Porque a Eva le dijo: no morirás. Sino que Dios sabe
que el día que comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, vuestros ojos serán abiertos y entonces conocerás el bien y el mal y serás igual que Dios. Entonces, a menudo cuando la tentación llega, nos concentramos más en la cosa que está a la puerta, en el disfrute de las cosas, en las consecuencias, pero no las consecuencias que traen por la desobediencia, sino el placer que puede causarnos y el momento especial que puede brindarnos, ignorando las consecuencias espirituales que todo esto trae. Usted dirá, esto no me gusta, ya lo sé. Eva ya sabía que Dios había establecido regla, pero Satanás la convenció, la amistad entre una conversación, esa conversación que tuvo, y Satanás la convenció que el árbol podía comerlo y no tener las consecuencias que Dios había dicho. ¿No es cierto que pasa eso a menudo? A menudo nos pasa. Satanás nos presenta la mentira y al final salimos creyéndose. La carne, los deseos nos impulsan a hacer cosas que sabemos que son desagradables ante Dios. Sin embargo, terminamos accediendo. En el área el mundo nos ofrece cosas que van fuera de la voluntad de Dios. Y las atracciones que el mundo ofrece son suficientemente grandes como para ignorar la palabra de Dios y acceder. Entonces el mundo nos está atrayendo de muchas maneras. Hay muchas puertas abiertas, las cuales nosotros podemos visualizar. Y de alguna manera habrá una puerta en la cual pongamos nuestros ojos y nos sentamos atraídos. Y abrimos esa ventana en donde Satanás, como una serpiente astuta, entra y sigilosamente, sin darnos cuenta, de repente se ha quedado allí. Y ya no pensamos de la manera que Dios piensa, sino que empezamos a escucharle las voces que nos distraen y distorsionan nuestra vida. Personas que viven bajo las reglas de Dios, Satanás estando allí, nos hace pensar que la palabra de Dios no es como parece ser, sino que nos hace pensar que Dios tiene un propósito malo para nosotros. Nos hace pensar que el matrimonio no es necesario. Nos hace pensar que el matrimonio entre personas del mismo sexo se puede practicar sin ninguna consecuencia espiritual. Nos hace pensar que el aborto se puede hacer sin tener ningún tipo de consecuencia. Y cosas por el estilo que están totalmente establecidas por la palabra de Dios, nos hace pensar que aún cuando la palabra de Dios tiene reglas específicas, podemos apartarnos sin tener las consecuencias que Dios ha dicho. Que Dios los bendiga. ¿Cuál es el área de su vida en la cual se siente vulnerable? ¿En qué área de su vida usted se siente atraído? ¿Se siente más vulnerable a caer en una tentación? Si me pregunta a mí, hay cosas que yo me siento vulnerable. Pero si me pregunta, ¿usted se siente vulnerable al licor? Yo no, porque nunca tomé alcohol. Me puede presentar cualquier tipo de alcohol, el más caro del mundo, a mí no me importa. Quizá usted tampoco, pero hay cosas que sí son un problema. Nosotros conocemos que todos los humanos tenemos diferentes cosas, diferentes atracciones, diferentes inclinaciones. Quizá sea el dinero no es un problema, el problema es que Satanás nos engañe y nos haga pensar que la manera como lo logremos no importa, sino importa lo que logremos. Que Dios nos bendiga. Para Dios importa la manera, con honestidad, con respeto y con perseverancia, es como debemos obtenerlo, respetando las leyes de Dios. No vamos a acceder a cosas que nos lleven hacia lo ilegal, porque esa no es la voluntad de Dios. Entonces hay reglas establecidas por el Señor. En el área sexual, todos tenemos esos instintos. Y Dios los creó para nuestro beneficio, para nuestro placer y para multiplicarnos. Pero el problema es salirse de los límites de Dios. Dios quiere que cada persona tenga disfrute. Dios quiere que cada persona viva una vida santa, justa y reverenciando a Dios. Dios quiere que los jóvenes se casen, que las viudas también se casen,
que las personas permanezcan en un matrimonio. Dios quiere que haya una familia, que haya una estabilidad, que haya unidad en el matrimonio. Eso Dios lo desea. Pero Satanás viene y nos hace pensar que si tenemos deseos sexuales los podemos cumplir aún antes del matrimonio o aún fuera del matrimonio. ¿Cierto? Ahora, ¿qué es lo que nos hace a nosotros mantenernos resistiendo? Porque conocemos la voluntad de Dios, conocemos los límites establecidos por Dios. Amén. Pues Satanás nos hace ver el placer, nos hace sentir lo bonito del placer y nos hace ignorar lo que es los límites del placer. Y nos hace disfrutar en nuestra mente y en nuestros pensamientos que el placer es bueno aun cuando esté fuera de la voluntad de Dios. La verdad es que Satanás se arrastra como serpiente y llega y de presto se ha quedado establecido ahí en la vida, en la mente, en el corazón de la persona. Una serpiente, hermanos, es tan sigilosa. Hablando de una serpiente, usted sabe que puede de presto, yo no sé si alguien de ustedes ha tenido alguna culebra o serpiente cerca. ¿Alguien? ¿Usted, hermano? ¿Escuchó cuando venía? Hace un tiempo yo estuve cerquita de cascabel. Era como muy pequeña, menos de una cuarta, medio pies de la cascabel. Y dicen que la cascabel tiene la cualidad que entre más baby es, no puede controlar su veneno. Así que la mordida de una cascabel tierna es fatal. Casi se vuelve en algo totalmente inevitable la muerte, a menos que se dé la atención pronta y en el momento indicado. Pero la estaba viendo y de repente la miro. Estaba tranquila, solo se estaba como acomodando, porque no se sentía amenazada desde ese momento. Pero yo la vi hasta que la tenía como a unas 5 o 6 pulgadas de mi pie, suficiente para que se estirara y me mordiera. Entonces así suele ser Satanás. Él se entra sigilosamente y se establece allí. Y a través de nuestros pensamientos, de nuestra imaginación, de nuestros deseos, empieza a corromper nuestra voluntad y de presto ya está allí establecida. Por eso es importante establecer una fuente, un recurso de defensa para poder resistir sus ataques. Es tan astuto, hermano, Satanás, para presentarnos las tentaciones, que aun cuando nosotros comprendemos los resultados, la gente cae en sus redes. Y usted dirá, yo no. Pero tengo que asegurarle algo. Solamente si permanecemos dentro de los límites de Dios, conscientes de la palabra y en relación íntima con el Señor, podremos resistir sus embates. Satanás ha sido capaz de destruir y de tentar a hombres y a los hombres más sabios. Y esto le digo con seguridad. Si no, váyase a la Biblia y mire a Salomón. ¿Cuántos recordamos a Salomón? La Biblia habla de él que era el hombre más sabio de sus tiempos. No había hombre más sabio que Salomón en aquel tiempo. Sin embargo, Salomón entendía que si él se dejaba llevar su corazón hacia las mujeres no judías, ellas lo iban a llevar hacia la idolatría. No obstante, más tarde lo miramos enredado con mujeres concubinas que no eran de origen judío y ellas lo llevaron hacia la idolatría. Salomón, siendo el hombre más sabio, más tarde lo miramos adorando estatuas. ¿No le parece algo significativo? Es significativo. Estamos hablando de una persona sumamente sabia. Si recordamos a Sansón, hombres fuertes han sido llevados por la astucia. Sansón, él deseaba casarse, era un joven, era un muchacho. Él conocía la palabra del Señor que decía que los judíos tenían que casarse dentro de sus límites judíos. Estaba establecido que ellos no podían casarse con las sidonias, con las filisteas y con todas aquellas personas que no conocieran a Dios y que no fueran parte de los hijos de Dios. Pero Sansón, él se enamoró de una mujer que no era bajo los límites de Dios. Sus padres le dijeron: hijo,
aquí en nuestras tierras hay mujeres y hay mujeres hermosísimas para ti. Pero él dijo, esta me gusta. Diga usted, me gusta. Me gusta. Esta la deseo. Y yo lo merezco. Sus padres se vieron forzados, prácticamente se vieron forzados, o forzados, más bien forzados, a acceder incluso fuera de la voluntad de lo que ellos conocían, y tuvieron que ir con Sansón. ¿Qué es lo que pasó con Sansón? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien ha leído la Biblia aquí y recuerda qué es lo que pasó con Sansón? Tuvo serios problemas, ni siquiera la llevó como mujer, pero más tarde regresó y todavía se metió en relaciones con una mujer que no era de su raza, siempre filistea. Esta lo llevó a este hombre tan fuerte y conocedor de Dios. Recuerda que sobre Sansón constantemente el Espíritu de Dios bajaba y lo fortalecía. ¿Cuántos recordamos eso? Y yo sé que en usted y en mí eventualmente el Espíritu de Dios viene y nos hace sentir que Él está con nosotros. Y podemos sentir esa fuerza, esa victoria. Podemos sentir que Dios está a nuestro lado y podemos ser resistentes al pecado, resistentes a la maldad. Pero eventualmente cuando accedemos a salirnos de las reglas de Dios, el pecado nos debilita. Esta mujer lo llevó ¿a dónde? A Sansón. ¿Usted recuerda? Lo llevó a enamorarse de ella y por último le sacaron los ojos. Se quedó sin ojos Sansón. Se quedó sin fuerza Sansón. Y terminó muriendo en medio de la idolatría allá con Dagón y con todos los príncipes de los filisteos. No es necesario que nosotros tengamos que hacer lo mismo. Estas enseñanzas son para que nosotros aprendamos que solamente cuando permanecemos bajo la voluntad de Dios y bajo los límites de Dios es cuando la victoria está segura en nuestra vida. Nada nos va a garantizar seguridad a menos que la palabra de Dios sea recibida y sea almacenada en nuestros corazones, para que cuando venga la tentación sepamos resistir con la autoridad de Dios y de decir: a Dios no le gusta esto, por lo tanto, aunque a mí me guste, yo respeto y amo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, es sabiduría, es la que me sostiene, es la que me da la fortaleza para poder vencer. Pero Sansón terminó siendo muerto allí. Y usted dirá: sí, sabios y fuertes, pero qué gente que ama verdaderamente a Dios. Pues tengo que decirle que David, el gran rey de Israel, Dios mismo dijo: David es un hombre conforme a mi corazón. ¿No le parece eso? Que Dios diga que usted y que yo soy una persona conforme a su corazón. ¿No sería eso algo agradable que Dios testifique así? Sin embargo, eso solo puede lograrse cuando permanecemos dentro de los límites, recuerde, establecido por Dios mediante su palabra. Que Dios nos bendiga. Ahora, un hombre conforme al corazón de Dios podría pecar, aunque parezca difícil, pero cuando no salimos de los límites de Dios, no importa qué tan poderoso el Espíritu Santo venga sobre su vida, no importa qué tantos logros en su vida haya logrado, por cuanto ha permanecido orando y bendiciendo el nombre de Dios, el momento que decidimos apartar nuestra mirada y poner un pie más allá de los límites establecidos por Dios, somos vulnerables y quedamos vacíos. Escuche eso. David era conforme al corazón de Dios, y así lo dice no él, no otra persona, lo dice Dios mismo. Sin embargo, un día, mientras estaba en la azotea en tiempo de guerra, el pueblo peleando, usted recuerda la historia de él, que desde la azotea vio a una mujer. ¿Cómo se llamaba? Betseba. Y él la vio. ¿Qué pasó en ese momento? Recuerde, me gusta. Pero no solamente le gustó. Usted le puede gustar algo. ¿Cuántas veces a usted le ha gustado un carro Mercedes-Benz?
le gusta, lo desea, y de verdad que lo merece. Pero muchas veces la situación económica no está al alcance nuestro o al alcance suyo. Usted puede ver a una persona manejando un Ferrari y usted lo desea, le gusta, a mí también. Pero si no estoy en la capacidad de pagarlo, sería algo absurdo que yo deje de comer y abandone mi familia por manejar un Ferrari. ¿No le parece? Sería lo más descabellado. Pero David era el rey. A él le gustó la mujer. ¿Cuál era el problema de gustarle una mujer? ¿Habrá el problema en que un joven le guste una mujer? ¿Habrá problema que a una persona le guste, a una mujer le guste un hombre? El ojo está allí siempre. El hecho que le guste no quiere decir que lo va a tener. Pues muchas casadas dicen, no, yo solamente tengo ojos para mi marido. Sus ojos deben estar ungidos. Y esa debe ser la bendición que Dios tiene en nuestra vida. Que nos fijemos y nos enamoremos desde que amanece hasta que anochece, desde que vivimos hasta que morimos, de la persona con quien Dios nos ha unido. Amén. Y pase lo que pase, venga lo que venga, cual sea la oportunidad que se presente, tenemos que respetar nuestro compromiso y nuestra decisión, porque Dios se glorifica en que seamos fieles. Gloria al Señor. Un placer pasajero no nos habrá de quitar lo más importante. Podemos perder dinero, habrá dificultad. Podremos perder salud, habrá dificultad. Podremos perder cualquier cosa, pero mientras no perdamos la presencia de Dios en nuestra vida, estaremos listos para enfrentar cualquier necesidad, cualquier dificultad, y podremos vencer, no importa la situación que venga. Si la presencia de Dios está en nuestra vida, nuestra seguridad estará siempre pensando y fincada en Dios. Amén. Y dijo David, me gusta, la deseo. ¿Cuál es el problema? La mujer era casada. Si nosotros regresamos a aquellos tiempos, los reyes no es que Dios les permitiera, ellos se habían autopermitido el tener más mujeres. Pero al principio, dijo el Señor, no fue así. Al principio Dios los creó varón y hembra, ¿cierto? Pero ellos se habían tomado reglas fuera ya de los límites de Dios. Ninguna persona que tenga 2 mujeres, 3 mujeres o más está dentro de los límites de Dios. El primero que apareció con 2 mujeres fue Lamet, que era de la familia de Caín. Dios no había permitido eso, y cada persona que se permitió tuvo grandes dolores de cabeza y amargura, porque Dios se glorifica en su palabra. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Su palabra es la que tiene valor, nada más. Y dijo David, me gusta. ¿Y qué dijo después? La merezco, soy el rey. ¿Quién le podía decir a David no? Y sabía él que